Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con estos temas que incluye el currículo de enseñanza de la física para la educación media acá en mi país, ¿verdad? Eh, Vamos a continuar hoy día con este tema de la reflexión de la luz, pero ahora quiero invitarlos a conocer qué sucede con ella cuando se refleja en lo que nosotros llamamos espejos curvos. ¿Ya? Recordar primero, muchachos, que un espejo es toda superficie lisa, plana, lisa, ¿verdad? Que refleja la luz especularmente. Pero claro, cuando esa superficie plana tú la curvas, obviamente dejó de ser plano y pasó a ser curvo. ¿Por qué? Porque tiene cierta curvatura. Así de simple. Entonces, ¿qué es un espejo curvo? Sencillamente es una superficie no plana que refleja la luz especularmente. Eso es lo que nosotros conocemos y llamamos espejos curvos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo entender mejor cuál es ese espejo curvo? Yo por lo menos se lo enseño a mis estudiantes cuando teníamos clases presencialmente, como la parte sencillamente de una esfera que por ejemplo está con muchos espejitos pegados por fuera, como esas bolas de discoteca, por lo menos en mi tiempo existían, esas bolas de discoteca que giraban dentro de la pista de baile, le disparaban algunos rayos de luz y esta al girar mandaba lucecitas por todo el recinto. Ya, esas bolitas de discoteca, ya, tienen los espejos pegados por fuera. Por lo tanto, si yo miro esta bola, yo me veo, me reflejo. ¿Ya? Entonces pensemos en lo siguiente. Pensemos que tú le vas a sacar un pedazo a esa bola. Saquémosle un pedazo. Ahí está, se lo quité. Ahí está el pedazo de esfera. Como esta tenía los vidrios mirando hacia afuera, es decir, yo me miraba desde afuera de ella para verme, quiere decir que en este trozo que saqué de ella, yo me voy a tener que poner por este lado y me voy a poder reflejar. Es decir, la pintura del espejo, en este caso, está por dentro. Y si yo considero eso, fíjate lo que va a pasar ahora. Yo voy a borrar parte de esto, ahí, y me voy a quedar con esa figura. Y eso pasa a ser ya un espejo curvo. Cuando tú te miras en esa superficie, en este caso, desde afuera de esa posible esfera de la cual proviene el espejito, ese espejito pasa a llamarse espejo convexo, que es uno de los dos tipos de espejos curvos, el espejo convexo. Fácil, es parte de una esfera que tenía los espejos mirando hacia afuera. Ahora pensemos en lo siguiente. Pensemos que nuevamente tenemos la esfera, pero a alguien se le ocurrió poner estos espejitos mirando hacia adentro. Es decir, que por dentro esta esfera esté totalmente llena de espejos. Obviamente, si yo la miro desde afuera, no me voy a reflejar, no lo voy a ver. No voy a ver mi imagen. Por tanto, para verme, yo tendría que estar dentro de esta esfera. Ok. Y nuevamente vamos a hacer la misma operación. Vamos a sacar un trozo, un pedazo de esa esfera, saquémosla y la vamos a dibujar acá. Como la esfera tenía los espejos mirando hacia adentro, quiere decir que por fuera estaba la pintura de esos espejos. Y por tanto yo, para poder verme en este espejo, tendré que ubicarme desde dentro de la posible esfera, que es esta, de donde yo saqué el espejo. Ahora, si tú miras, ya hago el mismo ejercicio de allá, y yo borro parte del espejo, mira lo que sucede. Queda con la curvatura hacia el otro lado. Bueno, cuando yo tengo entonces un espejo en donde para verme tengo que estar ubicado dentro de la posible esfera desde donde provenía ese espejo,
este espejo pasa a llamarse un espejo cóncavo, que es el segundo de los espejos curvos que vamos nosotros a estudiar. Entonces, primera cuestión que yo, siendo estudiante, ya estaría apuntando en mis notas, en mi cuaderno, y es que existen dos tipos de espejos curvos: el espejo cóncavo y el espejo convexo. Cuando el espejo no es curvo, bueno, vean la sesión anterior en cuanto a reflexión que hicimos acá en este canal. Tenemos el espejo plano, que es aquel espejo que todos tenemos colgando en el baño de nuestras casas. Tú te miras y te ves cuál eres, pero ese es un espejo plano. Muchas veces nos encontramos con estos espejos. Por lo menos yo lo he visto este espejo convexo, yo lo he visto en farmacia, lo he visto en supermercados, ¿cierto? Lo he visto en tiendas grandes, en donde lo sitúan por arriba en una esquina. Y no lo sitúan para que uno se mire, porque si tú te miras, casi no te ves. Es muy pequeñita la imagen. Pero, gracias a ese espejo, quien lo puso ahí, puede apreciar todo el recinto. Tiene un mayor ángulo de visión, un mayor campo visual. Y para eso lo utilizan. Pero te ves más chiquito por lo general. En cambio, el espejo cóncavo, ¿dónde lo vemos? A este espejo muchas veces las personas le llaman espejo de aumento. Porque normalmente tú te miras en este espejo y te ves más grande. Este espejo, chicos, ¿dónde lo ven ustedes? ¿Dónde lo pueden encontrar? Por lo general, en alguna cartera de alguna dama, estos espejos están ahí, ¿cierto? O algún varón quizás que le guste acicalarse o mirar más en detalle su rostro, porque para eso lo utilizan. Tú te miras con uno de estos espejos y a lo mejor te ves alguna imperfección en la cara, en el rostro, que sin ese espejo no lo verías. Por eso le llaman espejo de aumento. ¿Ya? Bueno, lo que yo quiero que veamos en esta sesión, muchachos, es justamente cómo vamos nosotros a generar imágenes tanto en espejos cóncavos como en espejos convexos. Es decir, vamos a buscar imágenes en espejos curvos. Eso va a ser la sesión en esta oportunidad. ¿Cómo yo puedo generar imágenes en estos espejos curvos? ¿Ya? Partamos entonces. Yo para poder generar imágenes necesito valerme de algo, siempre. Y en este caso, en los espejos curvos, necesito conocer algunos conceptos que en estos espejos curvos hay. Tanto en el cóncavo como en el convexo. Los conceptos son los mismos. ¿Ya? Me van a perdonar ustedes, pero con esto de la pandemia, ¿cierto? Y esto de tratar de hacer las clases desde mi casa, he tenido que buscar materiales que me sirvan para mi clase y que a lo mejor no son muy ortodoxos, ¿ya? Pero sirven igual. Por ejemplo, voy a hacer uso hoy día de esta pequeña tapita que encontré que me va a servir para dibujar estos espejos curvos un poquito más bien dibujados que si lo hiciera a mano alzada, ¿ya? Entonces, pensemos que vamos a tener un espejo curvo, ya sea un espejo cóncavo o un espejo convexo. Mira qué lindo me quedó mi espejo, ¿ya? Entonces, cada vez que yo dibuje un espejo cóncavo o un espejo convexo, vamos a encontrar en él los siguientes conceptos. Si ese es mi espejito, pensemos que es cóncavo, por tanto le pongo la pintura por fuera. Es cóncavo porque yo para verme estoy dentro de esta esfera, ¿verdad? Entonces, pensemos que ese es mi espejo cóncavo. Yo voy a identificar inmediatamente ese punto. Ese punto que es el centro de la superficie reflectante. ¿Ya? A ese punto le voy a poner una letra V mayúscula y esa letra V mayúscula va a significar que este punto es el vértice del espejo. Y está, insisto, en el espejo cóncavo o en el convexo. Voy a situar el centro de la esferita. El centro, en este caso, del implemento que yo usé para hacer este semicírculo. Pero recuerda que esto es esfera, no es círculo, es una esfera. Entonces, el centro de esa posible esfera, yo lo voy a tener más o menos por ahí. Y justamente ese punto, que corresponde al centro de la esfera de donde proviene el espejo, yo le voy a llamar
C mayúscula, que es el centro de curvatura del espejo. Ahí tienes otro concepto. Existe el vértice, que es el centro de la propia superficie reflectante, y tienes el centro de curvatura, que es el centro de la esfera de donde proviene el espejo. Y ahora, haciendo uso de mi regla, voy a unir el vértice con el centro de curvatura con una línea que a mí me gusta hacerla segmentada. Es una línea obviamente imaginaria. Y esta línea que une el centro con el vértice es el que se conoce como eje del espejo. El trazo CB es el eje del espejo. ¿Ok? Perfecto. Y finalmente, muchachos, hay un cuarto elemento acá, que es justamente la distancia que hay entre el centro de curvatura y el vértice. Esa distancia. Pero como esta es una esfera, puede ser cualquier distancia que hay entre el centro y el espejo. Y esa distancia, recordando un poquito solamente la geometría, me imagino que ustedes ya se acordarán que se llama radio. Y le ponemos R. R es el radio del espejo. Muchachos, es necesario, si tú vas a trabajar con espejos curvos, que estos elementos los conozcas, pero así, los tutees, de tú a tú, ¿ya? No que lo conozcan más o menos, tienen que conocerlos y saber bien quiénes son. Tenemos el vértice, centro de la superficie reflectante, el centro de curvatura, centro de la esfera o de la posible esfera de donde proviene el espejo. Tenemos el eje del espejo, que es la recta, ¿cierto?, que une centro y vértice, y finalmente tenemos el radio del espejo, que es la distancia que hay entre el centro y el propio espejo, tanto en espejos cóncavos como en espejos convexos. Que no se les olviden, por favor, es necesario que los conozcan. Ok, voy a borrar nuevamente mi monito. Total, ahora tengo una muy buena herramienta para poder hacer mis espejos. Así que voy a vanagloriarme hoy día y voy a volver a usar mi super compás, ¿ya? Que es esta tapita que me encontré. Voy a nuevamente dibujar mi espejo. Lo voy a dibujar ahí, ¿ya? Voy a seguir suponiendo que esto es un espejo cóncavo. Por lo tanto, la pintura va por fuera del espejo y yo para mirarme debo estar acá adentro, ¿ya? Pero ahora fíjate lo que puedo hacer. Inmediatamente dibujo el centro y el vértice, que yo sé que están más o menos por ahí, y voy a dibujar mi eje. Y ahora, cada vez que dibuje un espejo curvo, inmediatamente puedo dibujar estos elementos porque ya los conozco. Centro y vértice, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Sobre ese espejo voy a emitir un haz de rayos paralelos. Voy a hacer llegar a ese espejo varios rayos paralelos. Cuando digo paralelo, me refiero paralelos entre ellos y paralelos al eje. ¿Ya? Entonces, felizmente traje mi reglita. Voy a dibujar un rayo paralelo por ahí. Voy a dibujar otro rayo paralelo por ahí. Si te fijas, son paralelos entre ellos y están quedando también paralelos al eje. Voy a dibujar 3 solamente. Podría dibujar muchos, pero mientras más dibujos hay, mientras más rayas hay en mi dibujo, de repente se entiende menos. Entonces no quiero saturar el dibujo con tantas líneas para no enredarte, ¿ya? Esas líneas azules en realidad no son líneas, sino que son rayos de luz que están llegando al espejo, paralelamente al eje. Cada vez que sucede eso, amigos míos, cada vez que sucede el hecho de que lleguen rayos paralelos al espejo, bueno, ellos se van a reflejar, obviamente. Y se van a reflejar, ojo con esto, siempre atendiendo a la segunda ley de la reflexión. Esa es ley y como tal vale siempre. ¿Cuál es la segunda ley de la reflexión?
Acuérdense. Esa que indica que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Ellos en relación a la recta normal. Entonces, ahí se refleja la luz, ahí se va a reflejar la luz, ahí se va a reflejar la luz. Si yo lanzo aquí una recta normal, pequeñita, finita, solo para mí, bueno, y para ustedes, ¿verdad? Para hacerme una idea, aquí tendría mi ángulo de incidencia. Y por tanto, el ángulo de reflexión debiera ser similar. Ahora, si es similar, más o menos va a salir por ese lugar. Fíjate. El rojo es el rayo reflejado, que normalmente yo lo hago también con una flecha rellenita para saber cuál es que se refleja. El azul, o con la punta de flecha no rellena, es el rayo incidente, el rojo es el reflejado. Y ahí, ley de la reflexión, los dos ángulos son iguales. Por eso se lleva para allá este rayo. Si hago lo mismo en el segundo rayo, voy a ver que ahí está el punto de reflexión, por lo tanto aquí voy a dibujar mentalmente mi línea normal y voy a dibujar ahora, ¿cierto?, mi rayo reflejado, que más o menos, ¿cierto?, aquí el pulso a veces no acompaña, ¿cierto?, tiene que tener mismo ángulo de incidencia con ángulo de reflexión. Y se refleja en este sentido. Dos rayos reflejados. Los rojos son rayos reflejados. Los azules son rayos incidentes. Tengo otro rayo incidente por acá. Voy a hacer misma operación. Mentalmente dibujo mi normal y aplico la segunda ley de la reflexión. Y voy a ver claramente que el rayo de luz que se refleja se va a reflejar ahora en ese sentido. Y fíjate por favor lo que sucedió. Los tres rayos reflejados se cortan en un único punto. Convergen en un único punto sobre el eje. Si hubiese lanzado más rayos paralelos, todos los reflejos habrían convergido en ese punto. ¿Ya? Ese punto de convergencia es el que nosotros conocemos en física como foco del espejo. ¿Ya? Que en este caso, como se formó con rayos de luz reflejados, se formó con la intersección de los rayos reflejados de la luz, ese foco tiene un apellido. Se llama foco real. Es el foco que forma un espejo cóncavo. Y ese foco es de característica real. ¿Por qué? Repito. Porque lo formaste con rayos reflejados directamente. ¿Ya? Y ese foco, muchachos, yo podría podría demostrarlo si quisiera. No lo voy a hacer ahora porque no es el propósito de esta clase. Yo podría demostrarlo que ese foco que se abrevia con la letra F mayúscula siempre está justo en el punto medio entre el centro y el vértice. Ese dato es tremendamente importante, que no se te olvide. El foco está justo en el punto medio entre el centro y el vértice. O si quieres, el trato CF es exactamente igual al trazo FV, que es exactamente lo mismo. Estos tramos son iguales. CF es igual a FB. O foco es el centro entre el centro y el vértice. Y además de demostrarte eso, está demostrado, ¿cierto?, que estas dos distancias son iguales, ya que es el punto central. Y al trazo FV se le conoce como distancia focal. Y se abrevia con la letra F minúscula. Cuando te hablen de la distancia focal de un espejo, ¿a qué están hablando? Están haciendo referencia a la distancia que hay entre el vértice y el foco. Interesante. Entonces tienes otro elemento para anotar ahí en tus apuntes. Un espejo curvo tiene vértice, centro de curvatura, el eje, el radio y ahora tiene el foco, que siempre va a estar en el centro. Acuérdate, no tienen para qué decírtelo, eso lo tienes que saber tú. El foco va a estar siempre en el centro entre el vértice y el centro. Voy a borrar,
para que veamos qué sucede con el espejo convexo. No me preocupo ahora de mi espejo, porque sé que el otro me va a quedar también derechito con la super herramienta que adquirí, mi tapa. Veamos, ¿qué pasa en el caso de los espejos convexos? Voy a dibujar mi espejito. Ahí está. Sé que están maravillados ustedes con mi herramienta. ¿Ya? Voy a dibujar, mira, mi vértice. Voy a dibujar, mira, mi centro, que es el centro, ¿cierto?, de mi herramienta. Pero algo muy importante. Como ahora quiero que sea un espejo convexo, la pintura va a ir por dentro. Porque yo, para mirarme en este espejo convexo, debo estar afuera. Es decir, si yo voy a reflejar algo, tengo que ubicarme por acá. Por acá me voy a ver en ese espejo. Si me ubico desde acá, no veo nada porque aquí está la pintura, está la parte de atrás del espejo. ¿Ya? Y en este espejito convexo voy a dibujar entonces algo que me está haciendo mucha falta, que es mi eje. Nuevamente dibujo mi eje. Oye, si hay alguna chuecura en mi dibujo, por favor comprendan que estoy trabajando en una hoja blanca. A ustedes les va a quedar mucho mejor en una hoja cuadriculada. ¿Ya? Tengo el centro, tengo el vértice, pero quiero saber si tengo foco. Entonces, para saber si existe foco, voy a hacer nuevamente llegar un haz de rayos paralelos. ¿Ya? Va a llegar un rayito paralelo al eje. Por ahí va a llegar otro rayito al eje. Rayito paralelo al eje. Por ahí voy a hacer llegar un rayo que venga por acá abajo, pero también paralelo al eje. Estoy haciendo llegar ahora 3 rayos que inciden en el espejo, rayos incidentes que están paralelos al eje. ¿Cómo se reflejarán esos rayos de luz? Nuevamente aplicando la segunda ley de la reflexión. Similar a lo que hice hace un rato. Es decir, en este punto voy a dibujar mi recta normal. La normal, ¿cierto?, que va ahí. Ángulo incidente igual al ángulo de reflexión. Por lo tanto, más o menos el ángulo va a ir por ese extremo, ¿verdad? Y para allá saldría mi rayo reflejado. Ese es mi rayo reflejado. Ahora, si te fijas, se abre. Y no lo digo yo, te lo dice la segunda ley de la reflexión. Ese ángulo es igual a ese ángulo. ¿Ya? Si hago lo mismo, la misma operación en este puntito, bueno, aquí voy a tener mi recta normal, ¿verdad? Voy a tener ese angulito y por tanto yo sé que el ángulo de reflexión va a tener que estar más o menos ubicado para allá. Este es ángulo de rayo, reflejado. ¿Cómo sé que es rayo reflejado? Porque considero mi recta normal y estos dos angulitos son iguales. Ahí está mi recta normal y estos dos angulitos son más o menos iguales. Lo mismo hago finalmente acá. Ahí está mi posible recta normal. Es el ángulo incidente. El rayo reflejado debe estar por acá entonces. Para que el ángulo incidente sea el mismo, tiene que estar ubicado hacia abajo. Fíjate qué bonito lo que sucede con el espejo convexo. Lancé un haz de luz paralelo para allá, puedo lanzar los que quiera, la cantidad que quiera, y todos los rayos reflejos, que son los rojos, tienden a abrirse cuan abanico. Por eso es que en las farmacias, los supermercados, los locales grandes, logran ver mucho, logran tener un amplio campo visual, porque esto refleja para todos lados. El espejo retrovisor del lado derecho de los vehículos, fijo que es convexo. Porque con ese espejo tú miras ese espejo derecho y quieres ver todo lo que hay atrás. Y de hecho lo ves. Ves toda la acera derecha, ves la calzada, incluso ves para el otro lado. Pero ves todo chiquitito, cuidado. No ves el tamaño ni la cercanía real. Solamente ves más. Y ojo con eso, por favor. De hecho, muchos espejos de esos dicen cuidado, warning, cuidado.
Los objetos están más cerca de lo que aparentan. Es por eso, porque tú los ves chiquititos. No haces cosas que vayan manejando y vienes para atrás y mira, oh, viene lejos. No, a lo mejor está detrás tuyo pegadito, pero tú lo ves chiquitito. Es un espejo convexo. ¿Ya? Ok. Pareciera que aquí no hay foco, porque no se cortan los rayos reflejados. Pero solo parece, porque sí lo hay. Fíjate dónde está el foco esta vez. Voy a tener que usar ahora mi lápiz negro, porque esto no va a ser luz ni incidente ni reflejada, sino que va a ser una línea que voy a crear yo. Voy a tomar el rayo reflejado y lo voy a prolongar hacia detrás del espejo. Voy a tomar mi rayo reflejado y lo voy a prolongar hacia atrás del espejo. Ahí. Voy a tomar mi rayo reflejado y lo voy a prolongar hacia atrás del espejo. Y mira lo que ha sucedido. Si bien es cierto, los rayos reflejados, los rojos, no se cortan, yo al prolongarlos sí veo que se cortan. Se cortan ahí, sobre el eje. En ese punto de intersección es donde va a estar el foco del espejo convexo, que también tiene apellido. Como lo formé con prolongaciones, acuérdense, prolongaciones de rayos reflejados, eso lo vimos sesiones atrás, ¿cierto? Es un foco totalmente virtual. ¿Por qué virtual? Porque no se forma con luz. Por eso lo pinté negro. Se forma con prolongaciones matemáticas hechas por mi mano. ¿Ya? Entonces, tanto el espejo curvo, bien, sí está bien, tanto el espejo curvo llamado cóncavo o el espejo curvo llamado convexo, los dos tienen vértice, los dos tienen centro de curvatura, los dos tienen eje, los dos tienen radio y los dos tienen foco. La diferencia es que en un cóncavo el foco es un foco real, lo formas con luz, y en el convexo el foco es un foco virtual, lo formas con prolongaciones. Ojalá se esté entendiendo. Quedan bonitos los dibujitos así, ¿eh? Ok. Perdón, ya lo borré, pero lo digo ahora. Mismas características del foco virtual. Siempre está en la mitad entre el vértice y el centro de curvatura. Y la distancia focal es la distancia que hay desde el foco al vértice. Tanto en el espejo cóncavo como en el espejo convexo. Ok. Ya hemos avanzado bastante. Sabemos entonces ahora cuáles son los espejos y los primeros elementos que tiene. Vamos, los invito. Formemos imágenes. Veamos cómo nosotros nos vamos a ver si me pongo frente a un espejo cóncavo. Partamos con el espejo cóncavo, ¿les parece? Veamos. Imágenes entonces en un espejo cóncavo. ¿Cómo formaré esa imagen yo en un espejo cóncavo? Permiso, mi herramienta. Voy a dibujar mi espejito cóncavo. Ahí está. Y dibujo el centro y el vértice inmediatamente. Pero ahora, además de dibujar el centro y el vértice inmediatamente, puedo dibujar, ustedes ya bien saben, el eje, pero ahora más aún, puedo dibujar el foco, porque siempre el foco está en el punto medio entre centro y vértice, ya sea espejo cóncavo o ya sea espejo convexo. Como hablé de espejo cóncavo, perfecto, hagamos que este sea cóncavo. Ahí está el espejo cóncavo. Bueno, muchachos, para poder formar imágenes, para poder conocer las características de mi imagen en este espejo, es necesario conocer primero lo que se llaman rayos principales. ¿Cuáles son los rayos principales a los cuales voy a echar mano para formar mi imagen? Los rayos principales son tres. El primer rayo principal es aquel rayo que
llega paralelo al eje, es un rayo que llega paralelo, y ese rayo tú ya sabes que va a reflejarse siempre pasando por el foco. Es el primer rayo principal. Que no se te olvide, por favor, porque eso pasa siempre. Cada vez que llega un rayo paralelo al eje, siempre, seguro, que va a salir pasando por el foco. Primer rayo principal. Segundo rayo principal. El segundo rayo principal, dije que eran 3, lo voy a dibujar acá mismo. El segundo rayo principal es el que llega al espejo pasando por el foco. Lo voy a dibujar ahí. Pasando por el foco. De donde quieras hacerlo llegar, hagamos que llegue de acá abajo. Y hazlo pasar por el foco, ahí. Fíjate que llegó este rayo azul al espejo, pasó por el punto llamado foco. Bueno, cuando ese rayo se refleje, lo va a hacer paralelamente al eje. Ese es el segundo rayo principal. Cada vez que un rayo llegue al espejo cóncavo pasando por el foco, es seguro que se refleja paralelo al eje. Debes aprendértelo, que no se te olvide ni se te confunda. El primero llegó paralelo, sale por el foco. Otro rayo es el que llega por el foco y sale paralelo. Y aún hay más. Hay un tercer rayo principal. ¿Cuál es el tercer rayo principal? Bueno, este rayo, sin ser menos importante, es el que menos se usa. Yo por lo menos lo uso muy poco, ¿ya? Pero bastante interesante también. Es aquel rayo que llega al espejo pasando por el centro de curvatura. Fíjate que ya no llega por el foco, sino que llega por el centro y se refleja sobre sí mismo. Es decir, el reflejo también pasa por el centro, se devuelve sobre sí mismo. ¿Ya? Ese es el tercer rayo principal. Tienen que sabérselo. Si quieres formar imagen, tienes que usar esto. Por lo tanto, tienes que sabértelo. Y son fáciles. Si llega paralelo, sale por el foco. Si llega por el foco, sale paralelo. Si llega por el centro, se devuelve por el centro. Y no hay más. Apréndete los 3. De los 3, elige 2. Los que tú quieras. De los 3, elige 2. Y con esos 2, puedes formar imagen sin mayores inconvenientes. Pregunta, ¿podremos formar la imagen usando los 3 rayos principales? Respuesta, sí, puedes. Pero vas a tener un problema. Que como estamos haciendo nosotros dibujos, como estamos haciendo esquemas, nuestro pulso, nuestro ojo, nuestro lápiz, de repente se nos enchueca un poquito. Y cuando tratemos de hacer coincidir, intersectarse algunos rayos, a lo mejor no nos coinciden y vamos a pensar que estamos haciendo el trabajo mal. Y es que hacer coincidir 3 rayos, obviamente es mucho más difícil que hacer coincidir 2. Por lo tanto, yo les sugiero trabajar solamente con 2 de los 3 rayos principales. Y ahora que los conocemos, manos a la obra. Hagamos, formemos imágenes. Voy a formar aquí una imagen y me voy a correr yo un poquito en el pizarrón a ver si alcanzamos a hacer un par antes de borrar nuevamente la pizarra. Ya tengo ahí mi espejo, tengo mi vértice, voy a tener ahí el centro de curvatura. Fíjate que si tú haces esto con un compás, el centro de curvatura es muy fácil encontrarlo. Es allí en el puntito donde quedó la aguja del compás, el hoyito que te queda en la hoja. Ese es el centro de curvatura. ¿Ya? A mí a lo mejor se me desfasa en algún momento acá. Bueno, ya dibujé el espejo. Estoy dibujando mi infaltable eje. Como sé que está el centro ahí y acá el vértice, sé que ahí está el foco inmediatamente.
Y vamos ahora a poner un objeto frente al espejo, porque eso es lo que queremos, formar imágenes. Voy a poner un objeto aquí, mira tú. Eso que yo llamo fosforito, imagínense un fósforo apagado, va a estar ahí. O mejor aún, pongámosle luz a esto. O sea, hagamos de cuenta que el fósforo no está apagado. Pensemos en un fosforito encendido. O pensemos mejor en una pequeña velita. Ahí voy a poner mi velita. Está encendida. Ese es mi objeto. Mi vela. Pregunto, ¿cómo se verá mi vela reflejada en este espejo? O sea, ¿cuáles son las características de nuestra imagen? Para eso, echamos mano a los rayos principales. 2 de 3. Particularmente siempre elijo los mismos. Me acostumbré a eso. Ustedes elijan los que quieran. Yo voy a elegir los dos primeros. Es decir, voy a elegir el rayo que llega paralelo y sale por el foco. Y lo voy a hacer pasar por la punta de la llama de la vela. Es decir, por la puntita de la llama de la vela, hago llegar mi rayo paralelo al eje. Ese es el rayo de luz incidente. ¿Cómo se refleja? Ustedes ya lo saben, no se los pregunto, ya se lo aprendieron. Si llegó paralelo se refleja por el foco. Y hago que el reflejo pase por el foco. Ahí está, perfecto. ¿Dónde está la imagen? ¿Dónde quedó la imagen? Imposible saberlo. Necesitamos 2 rayos a lo menos. Con un solo rayo no puedes. Con más puedes. Yo les sugiero 2. Con 3 se le enreda. ¿Ya? Usemos el otro rayo entonces. ¿Y cuál voy a usar ahora? El que pasa por el foco. El que llega pasando por el foco. Pero ojo, los rayos que lleguen al espejo deben pasar por el mismo punto en el objeto. Es decir, voy a hacer llegar un rayo que pase por el foco, pero también debe pasar por la punta de la llama de la vela. Es decir, ahí. Ese es el rayo, segundo rayo principal que estoy haciendo llegar. Mira, ese es un rayo incidente. Pasó por la misma punta de la llama de la vela y por el foco. Si pasó por el foco, ¿cómo se refleja? Muy bien. Paralelo al eje. Y lo dibujo. Ahí está dibujado mi rayo. Este es mi rayo reflejo. Y si se fijan, ahora sí puedo saber dónde está la imagen. Gracias a mis rayos reflejados. Tengo 2 rayos rojos. Los rojos son los reflejados. Se intersectaron ahí, fíjate. Hay un punto de intersección de estos rayos. Bueno, en ese punto de intersección está la imagen de esa punta en el objeto, es decir, la punta de la llama. Quiere decir que mi velita está ahí. Esa es mi imagen de ese objeto. Acabo de formar la imagen. ¿Qué características tiene? Es una imagen real. ¿Por qué real? Porque la formé con la intersección de los rayos de luz reflejados. Es una imagen más chica que el objeto. Claramente se ve que es más chica. Y es una imagen totalmente invertida. ¿Ya? Si yo estoy aquí con la cabeza hacia arriba, ¿cómo me voy a ver? Con la cabeza hacia abajo, invertida. Ahí están, muchachos, las características que necesitamos de una imagen. Si es real o virtual, si es más grande o más chica, si es derecha o es invertida. De esa forma formamos, valga la redundancia, las imágenes. ¿Estamos? No es difícil. Hay que ser un poco cuidadoso. ¿Qué pasará si ubicamos el objeto en otro lugar? Voy a dibujar nuevamente mi espejito. Voy a dibujar otro espejo cóncavo. Ahí. Como es cóncavo, dibujo las pinturas por fuera. Dibujo el vértice. Dibujo rápidamente el centro de curvatura. Inmediatamente. Fíjate que eso no tiene ni siquiera que decir. ¿Ya? Es más, dibujo también mi eje, que es la recta que une centro y vértice. Sí, te escuché. Sé lo que me estás diciendo. Que también puedo dibujar el foco. Listo, al tiro.
Si te fijas, acá yo puse el objeto sumamente lejos, más lejos que el centro. Pero también puedo acercar el objeto. Hagamos de cuenta que ahora mi vela la voy a ubicar entre el centro y el foco, es decir, aquí. No tan lejos, sino que la voy a acercar al espejo. No voy a estar mirándome aquí en el espejo, sino que me voy a acercar un poco. Voy a poner por aquí mi vela. Mi vela que es mi objeto. Ahí está. ¿Cómo se verá ahora esa vela, ese objeto en ese espejo? Echamos mano a los rayos principales y así se forman las imágenes. Voy a usar los mismos que uso siempre. El rayo que llega paralelo. Ahí está. Que yo sé que se va a reflejar pasando por el foco. Por tanto, tomo el foco, tomo el punto de llegada del rayo y dibujo mi rayo reflejado. Ese es mi rayo reflejo. ¿Te fijas? Pero tengo un rayo, me falta dibujar otro. Podría dibujar el que pasa por el centro, ¿sí? O el que pasa por el centro y por ese punto. Pero yo prefiero dibujar el que dibujo siempre, que es el que pasa por el foco. Ahí está el foco y debe pasar por la misma punta de flecha, de la vela. Por lo tanto, voy a hacer pasar mi segundo rayo principal. Ahí, mira cómo lo lancé. ¿Por qué lo lancé así? Porque tiene que tocar el mismo punto en el objeto y pasar por el foco. Y ese rayito yo sé que se refleja paralelamente al eje. Ahí. Ahí está el reflejo. Para que no nos moleste esta punta de flecha, voy a alargar este rayo. Solamente por una cuestión de dibujo. Ahí. Ese es el otro rayo reflejo. Y si te das cuenta, el que llegó paralelo salió por el foco, el que llegó por el foco salió paralelo, ¿verdad? Y los dos rayos se están conectando ahí. Es decir, aquí va a estar mi punta de llama de vela. Y ahí estaría mi imagen. Característica de la imagen. Una imagen real, porque la formé directamente con luz. Una imagen al parecer más grande. Y una imagen totalmente invertida. ¿Ya? Ahora, sí, una cosa les quiero aclarar, muchachos. Que esto da para otra sesión, ¿no? Pero te los quiero aclarar ahora. Dije al parecer más grande. La verdad es que como estos son esquemas, de repente cuesta mucho dibujar con tanta exactitud, por lo menos a mí. Yo no tengo una motricidad fina muy delicada, ya me cuesta hacer dibujos. ¿Ya? Este rayo de hecho no es paralelo al eje, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como no está bien hecho, muchas veces puedo distorsionar el si es más grande o es más chico. Lo que es real o virtual, no. Lo que es derecho invertida, no. Pero realmente, pucha, es más grande, es más chico, no sé. Bueno, tranquilo, porque para eso hay solución. Se puede matemáticamente demostrar. Ya voy a subir una clasecita en donde les dé a conocer cuál es la ecuación de los espejos esféricos. Ecuación de los espejos oscuros. Algebraicamente se puede saber por al dedillo hasta cuánto mide la imagen. Así que no hay problema en eso. Por lo pronto, quedémonos con que es más grande o es más chica. ¿Ya? Y aquí ya tiene dos casos. En este caso fue más chica, aquí fue más grande. ¿Ya? En los dos casos fue real, en los dos casos fue invertida. ¿Siempre será real? ¿Siempre será invertida? Veamos. Vamos a dibujar nuevamente mis espejos y vamos a poner ahora el objeto en otro lugar. Pongo acá mi compás, por favor, mi compás personal, ya, ahí está, va a estar mi vértice, espejo cóncavo, nuevamente, ya, voy a dibujar el centro de curvatura, aquí, y voy a dibujar el eje. Pero, al dibujar vértices, al dibujar centro y al dibujar foco, que es justo en el punto medio, ahora voy a acercarme más todavía a mi espejo. Estaba aquí, me acerqué un poquito, bueno, ahora me acerco más. Tanto más que voy a estar aquí, entre el foco y el vértice, mira. Ahí voy a poner mi vela, que es
mi objeto. ¿Cómo se verá ahora la imagen de esa vela, de ese objeto? Veamos, tracemos nuestros rayos principales. El que llega paralelo al eje, me imagino que ya se lo aprendieron, sale por el foco. ¿Ya? Ahí. No importa que pase por arriba de la vela, son esquemas. Hay muchachos que me decían, profe, pero va a chocar en la vela. Pero no importa si estamos haciendo un esquema. Esto no es una experiencia práctica, es un esquema. ¿Ya? Sale por ahí. Llegó paralelo, salió por el foco. Y voy a usar el segundo rayo principal. El que pase por el foco. Y por ese punto de la vela. Fíjate, por el foco y por ese punto. Por lo tanto, voy a hacer llegar así el rayo. Ahí. Que llegue por ahí el rayo de luz. ¿Está llegando por el foco? Sí. ¿Por la punta de vela? Sí, perfecto. ¿Cómo se refleja? Si llegó por el foco, se refleja paralelamente al eje. Ahí va a estar el reflejo. Y mira lo que acaba de suceder. En este caso, los dos rayos reflejos no se intersectan, no se cortan. Pareciera ser que no hay imagen. Oh, cuidado, cuidado, asegúrate primero. No se cortan los rayos reflejados, pero sí se pueden cortar y cuando digo cortar me refiero a intersectar, las prolongaciones de los rayos reflejados. Voy a prolongar mi rayo reflejado hacia atrás del espejo. Esto no es luz, por eso está con negro. Y prolongo el otro rayo reflejo. Esto no es luz, por eso va con negro. ¿Y qué pasó con mis dos rayos prolongados? Perdón, creo que me estoy resfriando. Disculpen. ¿Qué pasa con mis dos rayos con mis dos prolongaciones? Se cortan en un punto. Bueno, ahí donde se cortaron está la punta del objeto por donde pasaron inicialmente los rayos. Es decir, ahí está la llamita. Y luego ahí va a estar la vela completa. Y esa es mi imagen. Fíjate qué lindo. Ahí está el objeto y tengo una imagen. Una imagen que ahora es totalmente virtual. Una imagen que ahora es totalmente más grande. Y una imagen que ahora es totalmente derecha. Si yo me acerco a un espejo me veo derechito. Pero al alejarme, ¡pum!, en algún momento me invierto. Porque estando más lejos me veo invertido. Mira qué entretenido. Y una imagen virtual. Antes formamos imágenes reales. O sea, cuidado, el mismo espejo puede formar los dos tipos de imagen dependiendo de dónde ubicas el objeto. ¿Estamos? Y eso tiene de dificultad este tipo de espejo. En un espejo cóncavo, muchachos, ustedes pueden encontrar imágenes reales y virtuales. Pueden encontrar imágenes más grandes o imágenes más chicas. Pueden encontrar imágenes derechas o imágenes invertidas. Pueden encontrar imágenes del mismo tamaño. ¿Sabes cómo? Y se los dejo planteado para que ustedes lo hagan. Hagan lo mismo ejercicio. ¿Dónde debes poner el objeto para que la imagen sea del mismo tamaño? Sobre el centro de curvatura. Si tú ubicas el objeto sobre el centro, la imagen te va a quedar bajo el centro. Invertida, pero del mismo tamaño. Puedes no generar imagen. Te puedes poner frente a un espejo y no verte. ¿Dónde tendrías que ponerte frente al espejo? También te lo dejo de tarea. Tienes que ubicarte en el foco. Si tú pones el objeto justo en el foco y tratas de lanzar tus rayos, te vas a dar cuenta que los rayos reflejados, los rayos rojos salen totalmente paralelos. Es decir, no se cortan. Si son paralelos, no se cortan. Ah, prolonguemos. Pero si son paralelos, tampoco se van a cortar las prolongaciones, o sea, no se cortan nunca. Y si no se cortan nunca, te indica que no existe imagen. Cuando tú ubicas el objeto en el foco, no formas imagen frente a un espejo cóncavo. Cuando tú pones tu objeto en el centro, formas una imagen bajo el centro del mismo tamaño. Cuando pongas tu objeto más allá del centro, entre el centro y el foco, o entre el foco y el vértice, ya vimos lo que sucedió. Eso, muchachos, con espejos cóncavos y la formación de imágenes.
Veamos lo que sucede con los espejos convexos. Sí, pero antes, y me quedé pensando por eso, me quedé un espacio en blanco. Voy a dibujarte qué sucede si ubico uno de estos dos casos que te nombré yo, tanto cuando no hay imagen o cuando la imagen es del mismo tamaño. ¿Ya? Para ocupar ese espacio de pizarrón antes de borrar. ¿Ya? Para que no te quede tanta tarea a ti. Voy a dibujar mi espejito cóncavo. Por ahí está el vértice. Por aquí va a estar el centro, lo que he hecho toda la sesión, ¿verdad? Uno, centro con vértice. Hasta arriba me queda el vértice. ¿Se dan cuenta de lo malo que soy para los dibujos? Bueno, ahí está el centro, el vértice y ahí va a estar el foco. Corrido me quedó también el foco, debe estar justo en el medio. Pero va a quedar aproximado esto. Me conformo con que quede aproximado y con que me entiendan lo que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, veamos. Si yo ubico mi objeto justamente en el foco, ahí lo vamos a dibujar. Vamos a dejar una velita más delgada, ¿ya? Una vela más delgada. Ahí está mi velita. ¿Cómo dibujo la imagen de eso? Lanzando mis rayitos principales. Voy a lanzar el rayo que llega paralelo al eje. Y que sí o sí, ese rayo se va a reflejar pasando por el foco. Eso, por favor, ya asúmanlo. Es así siempre. Ahí pasó por el foco. Ya no hagan caso a esa raya. El foco está ahí donde está el objeto. Y voy a lanzar el segundo rayo. Y aquí cuidado. El que pasa por el foco. No, pues no puedo. Ahora no puedo. ¿Por qué? Porque el rayo que yo lanzo, el rayo principal, debe tocar dos puntos. Un punto en el objeto y el foco. Y si yo toco un punto en el objeto que es ese y el foco, estoy tocando todo el objeto. Tengo que tomar solamente un punto, por lo tanto no puedo usar ese rayo. Felizmente tengo un tercer rayo. Voy a utilizar entonces el que pasa por el centro y se devuelve sobre sí mismo. Que toque a ese punto, ¿cierto? Y tiene que tocar también al centro y devolverse sobre sí mismo. Es decir, que llegue el rayo de luz pasando por el centro de curvatura, ahí está el centro de curvatura, que toque al objeto en un punto, ¿cierto? Ese es el rayo que llega. ¿Y cuál es el rayo que se refleja? Como pasó por el centro, el rayo se refleja sobre sí mismo. Es decir, fue allá y volvió sobre sí mismo el rayito. ¿Ya? El que llegó paralelo salió por el foco, el que llegó por el centro se devolvió por el centro. Entonces acá tiene los dos rayos reflejados, ese rojo y ese rojo. Si te fijas, son rayos totalmente paralelos. Por lo tanto, no se cortan como luz. Pero si son paralelos y tú los tratas de prolongar para ver si hay imagen virtual, por el hecho de ser paralelo tampoco se corta. Entonces, como no se corta ni los rayos reflejos, ni sus prolongaciones, derechamente decimos que no existe, ese es el símbolo de no existe, imagen. No existe imagen. Cuando yo me ubico justo en el foco del espejo, dejo de ver imagen. Este es un espejo cóncavo, que no se nos olvide la pinturita. Ya. Y el quinto caso se lo dejo a ustedes entonces. Ubiquen el objeto justo sobre el centro. Y el resultado debiera ser una imagen del mismo tamaño, justo en el centro, pero hacia abajo, invertida. ¿Ya? Muchachos, entonces, por favor, acuérdense, un espejo cóncavo tiene todas las posibilidades de formar imagen. Es decir, puede formarse imagen real o virtual, puede formar imagen más grande, más chica, puede formar imagen derecha o invertida, puede formar imagen del mismo tamaño, puede incluso no formar imagen. Eso, gracias a que el espejo cóncavo es bastante especial, ¿cierto? Y gracias a que tú puedes mover el espejo. Ahí hemos formado imágenes en espejos cóncavos. ¿Qué pasará con los espejos convexos? Hagámoslo inmediatamente, para que no quedemos con la duda. Un espejo convexo también genera imagen.
Y obviamente, en el caso de espejo convexo, también voy a necesitar los rayos principales. Pero son otros. Primer rayo principal de un espejo convexo. Dibujemos nuestro espejito para que lo veamos. Ahí está. Ahora, como es convexo, ahí va a estar el vértice. Ahí va a estar el centro. Por acá va a estar el eje, ¿verdad? Ahí va a estar el eje. Y también sabemos que justo en el medio va a estar el foco. Que en este caso es un foco virtual, pero está justo en el medio también. Y el espejo dije que iba a ser convexo. La pintura por dentro, entonces. Para mirarme en él, debo ubicarme por acá. ¿Ya? Y los rayos principales, entonces, también son tres. También son tres. El primer rayo principal en un espejo convexo es aquel que llega paralelo. Mira, igual que antes, pero ahora llega por el otro lado. Llega paralelo. Y ese rayo, aplicando la ley de la reflexión, que también ya se los he dicho bastante rato, ¿cierto? Y ese rayo se demuestra que se va alejando, abriendo el espejo hacia allá. ¿Por qué hacia allá? Porque ese rayo que se refleja es como si viniera del foco. Fíjate, si yo prolongo esto, pasa justo por el foco. Primer rayo principal, entonces, llega paralelo y se abre de tal forma que pareciera que viniera esa reflexión del foco. Primer rayo principal. ¿Cuál es el segundo rayo principal? Es aquel rayo que tú vas a disparar hacia el espejo apuntándole al foco. Mira, le disparé con dirección al foco. Allá va el rayo. Pero claramente el rayo choca en el espejo y no puede atravesarlo. Por lo tanto se va a reflejar. Y ese rayo siempre se refleja paralelamente al eje. Ahí está el segundo rayo principal. El que llega apuntando al foco, pero se refleja paralelamente. Y el primer rayo es el que llega paralelo y se refleja como si saliera del foco. Adivinen cuál es el tercero. Me imagino que ya lo están intuyendo. El tercer rayo principal es el que yo voy a dibujar apuntando al centro. Ese es el tercer rayo principal. Quiero disparar hacia el centro de curvatura del espejo, pero obviamente el rayo de luz no va a atravesar el espejo, sino que ahí se va a reflejar. ¿Cómo se va a reflejar? Sobre sí mismo, como viniendo desde el propio centro. Son muy similares a los rayos que usamos en espejos cóncavos, pero tienen la diferencia, ¿verdad? Si es paralelo, se refleja como viniendo del foco. Si disparo directo al foco, se refleja paralelo. Si disparo directo al centro, se refleja sobre sí mismo. Tres rayos principales, e igual que delante, basta con que elijan dos y podemos formar imágenes. Cosa que vamos a hacer inmediatamente. Formemos imagen entonces en este espejo. Voy a dejar ahí los rayos principales. Voy a formar mi imagen. Tomando mi rayito, sí, aquí está bien aquí. Ahí, ¿verdad? Hago mi espejito, mi vértice. Ahí está mi centro. Voy a dibujar el eje. Todo esto se dibuja antes, ¿verdad? O sea, te dicen, vas a trabajar en un espejo, tú ya tienes dibujado el espejo. Aquí no esperas que te digan dónde dibujarlo. Eso es centro, eso es vértice y eso es foco, al tiro. Como es un espejo convexo, la pintura por dentro. Ahí. Perfecto. Y por tanto, los objetos, ¿dónde se van a ubicar? Al lado de acá. ¿Cierto? Para poder reflejarse en este espejo. Ubiquemos a cualquier medida nuestro objeto. Ahí va a estar nuestra velita. Mira qué bonita. Ahí quedó nuestra velita encendida. Ese es nuestro objeto. ¿Cómo se verá la imagen de ese objeto en nuestro espejo convexo? Utilicemos dos de estos tres rayos para saberlo. Voy a usar el primero, el que llega paralelo.
va a llegar paralelo pasando por la punta de la llama de la vela. Ahí. Llegó paralelo. ¿Cómo se refleja ese rayo? ¿No te escuché? Ah, correcto, tienes razón. Se refleja como viniendo del foco. Es decir, se va a reflejar no para adentro, sino puede atravesar el espejo. No puede salir para acá, sino que voy a dibujarlo de tal forma que parezca que sale de este punto. Y como llegué ahí, sale del foco hacia allá. Pues mira, correcto, ese es el rayo reflejo. Para allá se reflejó esa luz, como viniendo del foco. Con un solo rayo no puedo formar imagen, necesito un segundo rayo. Voy a dibujar el segundo. Ese que llega apuntando al foco, pero pasando por la punta de la vela. Nunca olviden eso, tiene que pasar por el mismo punto en el objeto. Apuntando al foco, pasando por la punta de la vela. Ahí voy. Mira, derecho, 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 en dirección al foco. ¿Podré llegar al foco? No, pues porque está el espejo, la luz se va a reflejar. Pues cuando se refleje lo va a hacer paralelamente al eje. Ahí está. Se reflejó paralelo al eje. Y si ustedes miran ahora con calma, ven que tengo los dos rayos reflejados, que son los rayos rojos, y que se van abriendo. Esos rayos no se van a cortar nunca hacia allá. Se van abriendo. No hay imagen. No, frena, no digas al tiro, no hay imagen. No va a haber imagen real, porque no se van a cortar los rayos de luz. Pero podría haber virtual, si es que se cortan sus prolongaciones. Prolonguemos, por lo tanto, los rayos rojos. Voy a prolongar ese rayo rojo. Esto no es luz, está pintado con negro, es una prolongación mía. Voy a prolongar el otro rayo rojo. Nuevamente con una prolongación mía. No es luz. Y mira lo que sucede. Las prolongaciones que yo realicé con mi mano sí se cortaron. No es luz, pero se cortaron las prolongaciones. Por lo tanto, en ese punto de intersección está reflejado ese punto del objeto. Ahí está la velita. Mira que quedó bonita, chiquitita, pero quedó. Esa es la imagen. ¿Qué características tiene la imagen? La formé con prolongaciones, por tanto es una imagen virtual. Es una imagen más chica que el objeto, me refiero, y es una imagen totalmente derecha. ¿Saben, chiquillos, lo que tiene bueno eso que acabo de hacer? Que no tengo para qué hacer más ejemplos. Cerré mis plumones. ¿Por qué no tengo que hacer más ejemplos? Porque en el caso de un espejo convexo, ubique donde ubique el objeto, bien lejos o bien cerca, la imagen siempre va a tener estas características. Siempre va a ser virtual, siempre más chica y siempre derecha. Mírense en cualquier espejo lateral derecho de sus vehículos. Mírense en el espejo en la farmacia o en el supermercado. Se van a ver chiquititos, ¿cierto? Se van a ver derechos. Y lo que están viendo es una imagen virtual. Pero si te miras en un espejo cóncavo, recuerda que ahí tienes todas las posibilidades. Cuidado ahí con dónde ponemos el objeto. Muchachos, esa ha sido la forma geométrica, la forma gráfica de generar y de encontrar imágenes en espejos curvos. Ojalá y lo hayan entendido, les haya gustado, ¿cierto? Y se hayan entretenido tanto como me entretuve yo. Como les digo y les reitero, si quieren ustedes más sutileza en cómo es la imagen, en cuánto mide la imagen o a qué distancia se forma, se puede algebraicamente. Ya levantaré alguna sesión, ¿cierto?, en este canal donde enseño a utilizar la ecuación de los espejos esféricos. Pero eso es otro cuento. Por ahora, dejo por acá esta sesión. Muchachos, ha sido un gusto estar con ustedes. Será hasta la próxima. Cuídense harto. Chao, chao.